Claro, se refugió aquí. Ay, aquí está esto. Gracias. Estupendo. Vale, pues ya estamos. Y ahora vuelta para arriba. Bueno, creo que ya está todo. Ya lo sé. Vamos a hacerlo ya. Excuse me, ma'am. Look, I know you want your power regulator and all, but I just gotta ask you. Do you understand what you're about to do? No me importaría saber qué piensas tú. I don't think you should cut off Edgewater's power. I think it would be cruel. I'm sorry. That just sort of came out all at once. Edgewater's hurting. We've been losing workers year after year, and corporate hardly ever sends replacements. There's barely enough Saltuna to fill our bellies anymore. But the town's got some good people in it. Decent, hard-working folk just living their lives the only way they know how. They don't deserve to be punished. También pueden irse. Pasa que no, si no encuentran las agallas para irse, o es que están esclavizados, están tan metidos en el engranaje de la empresa que no pueden... es que no sé. Comento lo que quieres decir, creo que estoy lista para tomar el retreat. Dice que Frontemar morirá si se queda sin trabajadores y sin corriente. That sure sounds like Mr. Thompson. If he was standing here, I imagine he'd remind us of how we're all one big, happy Spacer's Choice family. In Mr. Thompson's eyes, those deserters are still part of the Spacer's Choice family. The family must work together in order to survive. I hate to say it, but I think Mr. Thompson's got a point. Unless those deserters come back, Edgewater's as good as dead. Cutting off their power might be the only way. Ya, pero los desistores tienen una comunidad, no puedo destruir sin más lo que han construido, que ellos sí que han construido eso desde cero. No ha venido una compañía y ha dicho, aquí vamos a empezar a trabajar y vamos a poner todo nuestro esfuerzo para que eso salga bien. Y vamos encima a esclavizar a la gente para que viva para la empresa esta. Miss McDevitt's built something beautiful. Somehow she's talked the ground into giving life again. It's plain to see she's made the Vale a better place. Fed the hungry, tended the sick. Gave a home to those that had none. But Miss McDevitt delights in Edgewater's suffering. She wants to hurt the town. Do you really want to be party to that kind of hatred? ¿Es eso o formar parte de la maquinaria, Parvati? Sorry, I didn't mean to babble on like that. I felt like I had to say something. Me alegra de que lo hayas hecho y me gusta saber tu opinión. Really? I mean, wow. Thanks. No one's ever told me those words in that order. O sea que tú vives dentro de toda la maquinaria. En fin. Estado de la central. Informe de acceso patrocinado por Ganga Espacial. Fábrica de conservas de sal atún de Frontemar. Laboratorio. Advertencia, detectado daño estructural. Informe a su supervisor. Redirigir suministro. Advertencia, detectados fallos de seguridad. Alta probabilidad de daño estructural moderado a grave. Advertencia, el redireccionamiento del suministro es un procedimiento irreversible. Continuar. Vale. Es que aparte, en el laboratorio botánico todo el mundo también tiene su... Puede descansar, puede ser parte de la comunidad, pueden aprender. Y en cambio, pues en Frontemar echan a la gente porque no son útiles para toda la maquinaria. O sea que es que sí, venga, es que estoy con los débiles siempre. Vale. Pues vamos. Ya lo hemos hecho y ahora nos la regamos de aquí. Pero sí, mi reputación con los de la ciudad debe de haber caído en picado por todo esto. Pero ¿qué quieres que te diga? Abajo el capitalismo. Pues sí,
la gente tuviera para vivir y vivir bien, sin agobios, sin que echen a la gente a la calle, sin que haya una puñetera pandemia dentro de la puta ciudad, que es que ahí está la peste fuera. Pues es que es eso, ¿sabes? En fin, pues vamos al laboratorio y le voy a dar por fin las dos... el terror del monarca, ¿no? No, terror on monarch. ¿Será terror en monarquía? Darle los dos libritos interactivos a este señor y para ayudarle un poco con el tema de la ingeniería y a ver qué tal. Y ya pues hablo con la señora esta y le digo que ya pues bueno, está hecho. Ya es que no hay más. Aquí, ¿dónde estás? Any luck finding one of those manuals? Sí, tengo de los dos. No kidding! Really? Well, which one? Pues mira, tengo la segunda parte. Ain't that just ironical? If I'd worked a little longer back at the cannery, I might have found this myself. 2 whole data pads? Be still my beating heart. Oh, almost forgot your payment. Vale, tengo algo más para ti. Well, don't keep me in suspense. Y la tercera parte, la esquiva tercera parte, alguien la escondió en la antigua central geotérmica. The geothermal plant? Now that is just incredible! You really went exploring down there? Adelaide always told us it was swarming with hostile mechanicals. That's a complete set. All 3 parts. I'm gonna be the greatest engineer Halcyon's ever seen. Bueno, poquito a poco, chicos. Aside from you, Ms. Parvati, I swear, I'll do you proud. I'm glad we could help, Thomas. I've been saving something for you. Just a little contraption I found. Should fit right into your outfit. Oh, ok. Pues nada más. Vale. Vamos dentro. Ay, ¿qué es lo que me dice esta señora? You hear that? That low, pleasant hum of electricity? It whispers across the veil like the winds of change. You've done well. I would have paid my last 5 bits to see the look on Reed's face when the last lamp in town burnt out and the cannery fell to silence. Se la tienes jurada a Reed, ¿eh? My son worked in that cannery. When the plague started coming, he was one of the first to fall sick. We had a store of medicine locked away, but Reed refused to treat him. Said my boy didn't deserve treatment. Said the medicine would have been wasted on him. So I buried my boy in the cemetery, gathered my belongings, and left. That's as much of the story as you need to hear. Con razón odia tanto ese pueblo. Pero odia el pueblo tanto como quiera. Eso no te va a devolver a tu hijo. Blunt as a hammer. But you're right. Nothing can undo the past. Time's come to look toward the future. We'll grow, I expect. A lot of workers out there with nowhere else to go. Y muchas más bocas a alimentar. Not as many as you'd think. We're not about to let the whole town join our flock. What? Just the ones willing to renounce their corporate loyalties and live the way nature intended. I am curious. Why did you help us? You don't know who we are. You don't owe us a thing. The plant's crawling with mechanicals, so it stands to reason you risked your life. Entre el campamento y la fábrica de conservas de Reed me quedo con esta forma de vida. Me gusta la idea de que Reed sea mi amo y señor. Eso tampoco es que puedo elegir las dos. You're not quite like anyone else I've met. You haven't had your consciousness programmed by the board.
No he estado metido en You're el welcome engranaje. among us if you're ever so inclined. Bueno. Pues nada, ya está todo funcionando. Y creo que he escogido lo mejor. Keep your wits about you, friend. Vale, vamos a ir a buscar a nuestra señora, nuestra amiga. Miedo me da porque es que seguramente me encontraré a más desertores, pero venga. Voy a ver si le convenzo a Zoe. Y ya pues será volver, conseguir el de esto... De la conservera, la parte de la nave que nos falta y ya pues marchar. No sé si Parvati cuando vea la desolación de su pueblo se quedará supongo que destrozada, pero bueno. What I wouldn't do for a Wentworth. A ver, me han enviado a buscarte. Why? Adelaide wants me back on garden duty or something? Thanks, but I'm not going anywhere. This is where I belong. No te imaginas siendo feliz aquí, la comida es terrible, la compañía peor y nada de ver culebrones. And no serial dramas. I've been thinking about going back. I just gotta know if Lord Cavendish really is the masked marketeer. I'll take my stuff and head on back, I suppose. Grace is gonna be glaring knives at me, so I've got that to look forward to. Ok, pues nada. Ya lo hemos solventado. Y volvemos. Y ya pues viaje rápido, de viaje rápido en viaje rápido. Porque... Unas cuantas almas gemelas. Este vuelve a la plataforma de aterrizaje. Vale, pues iremos aquí, cobraremos la recompensa. Nos iremos a la plataforma de aterrizaje y luego veremos el final de Frontemar. A ver en qué queda la cosa con Reed. Vamos, supongo que mi reputación irá abajo, 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 abajo con esta gente. Pero oye, ellos mismos se lo han buscado. Entiendo que la Junta es quien ha implantado ese sistema de gobierno por el tema de las corporativas. Pero bueno. No, por aquí no es por aquí. Aquí está. Romero. Muy buenas. What is it? He convencido a Zoe para que regrese. We didn't always get along, but I'm glad to know she's safe. What happened, anyway? Bueno, se unió a un grupo de merodeadores, no le han hecho daño. Zoe joined up with a band of marauders. Zoe. The same Zoe who doesn't know a barrel from a trigger. Well, I've heard stranger things. You pretty much did my job for me. Least I could do is pay you for your trouble. Let me know if I can do something for you. Lo que quieras, lo que quieras. Te dejo lo tuyo, chica. En fin. Pues nada. Y ahora nos vamos a la pista de aterrizaje. Que no puedo realizar viaje rápido con exceso de carga. Ah, vale, que tengo exceso de carga. Ok. Vale, pues... Fuera. Planchas de liderazgo. Esto fuera. Claro, tengo muchísima mierda aquí, sí. Ametralladora ligera. ¿131 y esto? 137. Va a ser que no. ...134... También de descarga... Todo lo vamos a reparar... Así un poquito... Así me quito peso... Y ya está... Pero ya esto está súper reparado... 134 de peso... Voy a tener que vender cositas, Voy a tener que vender muchas cositas...
Ahora sí, ¿no? Vale, ahora sí. Vale. A ver si no me manda el señor Ludwig a otra misión. Porque vaya tela. Que si ahora vete aquí, que si ahora vete para allá, que si no sé qué... Vamos, me tienen mareadísima. Me tienen súper mareada. En fin. Ay. Vale. Aquí estás. Town's been dark a while now. Could be a mechanical trying to sabotage us. Sí, bueno, más o menos. Dijiste algo de un módulo lógico. Encontré uno en la central geotérmica. Bang up work, soldier. You're a credit to your uniform. Oh, well, that reminds me. Gotta look into getting us a uniform. So this is it then. The key to humanity's victory over the mechanical hordes. I would reward you with the gratitude of the resistance, but I'm guessing you want something tactile. So here's a couple of bits for your trouble, and a little something to remember me by. Bueno, mi reputación de admiración va a cambiar bastante cuando vaya y diga lo que he hecho. Pero bueno, vamos para allá. Y Parvati me dirá, adiós, muy buenas, chica. Que me pareces, no eres mejor que esta gente, ¿no? Que la gente de la corporación. Pero hey, es lo que hay. Y el hecho de que, por ejemplo, el chaval este que nos encontramos en la cueva al principio, que no le pudiéramos ayudar o que él no pudiera poner en su informe que había sido ayudado por nosotros, porque si no, pues lo iban a degradar o que tendría que pagar una tasa o lo que sea, y es como... A ver, que te he ayudado. Tampoco tienes que decirlo en ningún sitio, pero joder. Vale. Fíjate. Ya están aquí todos preparados. Are we getting paid or not? Any loss of productivity will be deducted from your pay. Es que delita, ¿eh? What are we supposed to do now? Exercise patience and contemplate the scriptures. Huh? Maybe Adelaide was right to leave. Desertion is a criminal offense, punishable by hard labor. Es que es... Vamos. Oh, it's you. Reed told me I should be expecting you. He's inside. Ok. Madre mía, ¿cómo va a acabar esto, eh? Esto va a ser fatal. Ah, claro. No hay electricidad. No pueden bajar. Phyllis. You picked a fine time to visit, stranger. Gustaría hablar contigo sobre I Eugene. paid his burial fees, didn't I? Let the dead sleep. Encontré tu carta a Conrad. Didn't anyone ever tell you not to go rifling through other people's correspondence? Pretendía robar los dientes de oro de Eugene. Excuse you. Eugene's body and all rare earth minerals contained therein already belong to Spacer's Choice. And we're all part of the Spacer's Choice family here. Never mind. I don't have to explain myself to you. Ok, como tú quieras, chica. Qué bien, todo apagadito. Eso sí, este señor no debe de estar muy contento. ¿Qué pasa? Reed, ¿cómo vas? You want to know what gets my bile churning? No. Edgewater has suffered a cavalcade of disasters, plague, marauders, desertion. Then you wandered in town. And I was so damn sure our luck was starting to turn. I never knew how right I was. Just answer one question for me. Why'd you do it? Las desgracias nunca vienen solas, como se dice, pero es que tu pésima gestión de todo esto... para darte una lección. Is that right? I'm dying to hear this. Please, educate me.
Adelaide tenía razón. Tenía que hacértelo ver. Adelaide. Adelaide wants nothing more than to see this town suffer. To see me suffer. All you've done is satisfied her hatred. Whatever you were hoping to find down here, I advise you to turn around and leave. I have got guards posted with orders to fire on you. Diles a tus guardias que retrocedan. No quiero que me manchen de sangre el regulador de corriente. All right, easy now. Let's not do anything we'll regret. I'll order my guards to stand down. Take what you came for and then leave us be. Bien. Stand down, all of you. We're done here. Un placer. Aquí teníamos esto aquí por si se daba... No podíamos tener los puntitos. Pero bueno. Vale, ya tenemos nuestro regulador de corriente. Estupendo. Y ahora tenemos que volver a la falible. Y nada más. Supongo que Parvati tendrá que decirnos algo. Nos comentará alguna cosilla. Diciendo, vaya tela la que has montado. Vaya tela. Que no te podías estar quieta. Que no te podías estar quieta, May. Y yo, pues no. ¿Para qué estarme quieta? A ver. Pirateo, tecnología. Liderazgo. Y otro puntito más que va a ser... este. Vale. Pues ya estamos. Y todo lo que no hayamos podido conseguir aquí ya no lo podemos volver a abrir. You and I have got nothing more to say to each other. Bueno. Chicos, revolución. I put my whole life in that cannery. You must be very proud. ¿Qué tal, gendarme? Got my hands full at the moment. Make it quick, please. Nada. Que digo que quizás tendrías que hacer algo. Staying long? A ver, en la iglesia no, porque ya en la iglesia no hay nadie. ¿Cómo era? La cantina. Buenas. Julius murió. Power's out, but I can't just leave my goods unattended. Don't suppose you'd care to do business? Ay, claro, este tenía una tiendecita aquí y bueno. Tenía una tiendecita aquí, nunca llegué a entrar en la tienda. Go right ahead. Nunca llegué a entrar en la tienda. ¿Qué opinas de este lugar ahora? What, you mean Edgewater? That's a peculiar question. This a test? Am I being tested right now? No. It's, fine and dandy. Couldn't be happier. Wouldn't want to spend my life working anywhere else. Prettiest little town on Terra 2. Bueno, hasta que se fue la luz, ¿no? Diciendo eso, solo te engañas a ti mismo. You are condescending to me, and I do not care for it. I am lucky to have my work, lucky to be alive. I don't get paid for banter. Was there something you needed?
De hecho, sí. Go right ahead. ¿Crees que debería tener cuidado con alguien? Other than yourself? Definitely the vicar. Don't get me wrong. He seems a decent man, cut from church cloth, knows his scriptures. But there's something about him that bothers me. Like he's not one of us. Sometimes I suspect he doesn't even want to be here. Y acertó. Y acertó. Esto si lo llegamos a se lo llegamos a preguntar en su momento, pues mira. En cuanto a la peste que azota este lugar... Plague? I don't know anything about a plague. We are the very picture of hot-blooded physical vigor. Ok, ¿has terminado ya de delirar o me espero? I'd take umbrage with your choice of phrase. We ain't sick, we're rugged. Some of us who get sick are liable to exaggerate the conditions of that sickness, but the fact is, if you work hard, you have got no cause to worry. ¿Qué quieres decir con eso? Survival of the fittest. It ain't just a law of nature, it's company policy. Medical treatment is commensurate with our value to society. Spacer's Choice will dispense medicine for the indispensable worker. Natural selection at work. ¿Y si no trabajas lo suficiente? Then the hand of medical science will not grace you with its touch, and you must recover on the virtue of your own grit. Listen, you mind if we talk about something else? Rambling about company policy gets me feeling all lightheaded. Será por algo. Será por algo. En fin, pues nada. La cantina. La cantina, ¿qué pasa? Amelia, ¿cómo vas? Power's gone. Law knows how long. Looking to get drunk? Oh, I almost forgot. I'm contractually obligated to recite company slogans to any visitors. You tried the best, now try the rest. Spacer's Choice. Madre mía, solo quería charlar. Go ahead. Me preguntaste por mi historia. Suppose I did. Ready to talk about it? La verdad es que no lo tengo claro. What's there to figure out? Stands to reason you work for a company. You ain't Spacer's Choice. Could be you're with Auntie Cleo. Sí, claro. No trabajo para ninguna empresa. You're one of those freelancers then? Running about Halcyon, selling off your loyalties to the highest bidder? Algo así. Well, good luck trying to figure yourself out. Sounds like you'll need it. Bueno, pues nada, me voy. La gente... Oh, I cut my own hair. But Conrad sells real good disinfectant. ¿Qué pasa, Conrad? ¿Cómo vas? I can't possibly cut anyone's hair in the dark. Bueno, pues nada. Ya te irás cuando quieras. ¿Puedo entrar aquí? Hostia. Han encerrado aquí a la gente. Hostia puta. Nos han condenado a morir. Qué horror. No tienen forma de salir de aquí. Claro, aquí estaba la nota esta. De gente pues muerta por la peste. Bueno, pues nada, ya hemos hecho nuestra buena acción del día. The power's out in the whole town. Pipe down. Me mata. Claro, no he tenido en cuenta a la gente que estaba aquí dentro. Pero es que igualmente no me dejaban entrar antes. Ay. Bueno. A pechugar con las consecuencias de nuestros actos. Tenemos que volver a la falible, pero nosotros la vamos a ir dejando aquí, a no ser que pase algo, que no creo, porque ya creo que tengo todas las misiones, las tengo ya terminaditas. Y bueno, creí que me iban a bajar bastante, la reputación.
Pero resulta que no, que la reputación en admiración y bueno, algo negativa, ¿no? Algo me han dicho. Súper positiva con esta gente, la mejor contratación de la historia, se merece una gran bonificación y un ascenso. Bueno. Y la ganga espacial, pues mira, es que es secundaria. Ya cuando empecemos con las principales, con el MSI, la pionera, la junta, los iconoclastas, los envíos y chatarras Sunlight, ya cuando empecemos con las principales, y ahí habrá bastante tema, ¿eh? Bastante tema. Pero bueno, con el nuevo amanecer, y supongo que con Parvati, que a Parvati no le he dicho nada. I can't stop thinking on Edgewater, Captain. I'm glad the deserters are gonna be all right now they got power, but what about the town? All those people. Me he dado cuenta de que hablas mucho de tu padre, pero jamás de tu madre. That's on account of how I never met her. ¿Quieres decir que está muerta? I don't rightly know. She was in another division of the Spacer's Choice family. She worked in the Vale a few months, sorting the cannery computers. Her contract said any kids she had, expected or not, belonged to her office from the time of conception. So when I was born, I got sent here. Qué horrible. Te llevabas bien con tu padre, a lo mejor no habría sido igual con tu madre. Could be. Reckon I'll never know. Parece que Thomas te tiene mucho aprecio. He's just interested in fixing stuff. He always used to follow me around, asking me to explain what I was doing. Like a puppy, kinda. No creo que sea como un puppy, pero bueno. Ese chico está coladito por ti. I'm just glad he's alive. That he's okay. I mean, when Mr. Thompson said he was fired, we all expected the worst. Vale. In the bar? When I asked if you were a drinker? Sí, parecías preocupada. Sorry. I know, it's none of my business. No me emborracho a menudo. It's not like I think it a failing, mind. It's just I live right across the road. Most nights I watch folks out my window. When they come in here, they might be happy or sad. Mostly they're tired. When they leave, they're mad at themselves. Or they stumble into the alley and I listen to their hearts breaking. Porque se dan cuenta de que eso no es vida. Eres muy sensible, ¿no? Am I? Well, it's just normal to me. Why isn't everybody else, I wonder? La gente es muy sensible. Como yo misma. No, hombre. La verdad es que a mí también me da como cierto repelús la cosa, pero en fin. ¿Qué pasa, chicos? Mucho trabajo, ¿no? Huh? What? Hey, Miss Parvati. Come for a visit? Not today. Just helping this lady. Lovely to see you about, Miss Parvati. Things going all right, Silas? Been keeping him careful and true, miss. ¿De qué hablas, Silas? Best to ask her yourself. My dad's buried here. Silas watches over him when I can't leave the house. Lo siento. Oh. Well, thanks. Something I can do for you? Tenemos que hablar de Eugene. Yeah? What about him? Lo primero sé que lo enterraste tú. Well, yeah. It's what I'm contractually obligated to do. What's this about? Vale. A sus dientes de oro macizo podrían valer algo si se los arrancaras. Yeah. Funny thing, Eugene's body ain't where it's supposed to be. The night we was supposed to commend his body to the earth, I had his grave all dug up and ready, right? And so I thought, I'll just rest my eyes a bit. When I woke up, his body was gone. Spirited away. Vanished. The footprints nearby suggested that Eugene was stolen by marauders. Or he rose from the dead. Apuesto más por lo de los merodeadores. No, pues me mantendré Let me alerta, know no if sé. you find anything. Es que no sé. Yeah? Pues nada, supongo que nada. Supongo que no se me ha actualizado ninguna misión, nada. Ok. Fallida, nada.
Bueno, escogimos nuestras selecciones y ahora tenemos que vivir con ello. Parvati, no me dijiste dónde está tu padre. No me dijiste dónde está. ¿Aquí? Theodor Granger. ¿Te llamas Parvati Granger? Creo que no. No tendría sentido. O sí, no lo sé. Había por aquí una tumba. Estaba como resaltada. Quizás era una de estas de madera. ¿Pudiera ser? O quizás era por allí. A saber dónde está el cuerpo del tipo este, de Eugene. Pero bueno, como iba diciendo, chicos, lo vamos a ir dejando aquí por el momento. Tenemos que volver a la falible, en nuestra nave. Así que bueno, entiendo que nos vamos a llevar a Parvati, porque otra cosa es que no sé, tampoco es que haya habido como una interacción directa con ella respecto al tema de Frontemar ni nada, pero bueno. Os recuerdo que tengo PayPal Coffee, que en Patreon tenéis todos estos episodios junto con el de otras series por si queréis ayudar. Y que bueno, que con vuestro Prime podéis dejarlo en Twitch y eso es una ayudita extra para mí. Los links los tenéis justo abajo y nada más, solo me queda daros las gracias por acompañarme en este episodio de The Other Wars, que espero lo compartáis por redes sociales y tanto se lo habéis disfrutado como si no. Yo os deseo súper paz y amor y nos vemos en el próximo streaming. ¡Chao!